Quizás hayas visto ese dramático video de cientos de pájaros cayendo literalmente del cielo sobre un vecindario. ¿Qué demonios estaba pasando? Un zumbido que no parece cesar y que dura horas. Jerusalén está entrando en uno de los momentos más inquietantes de la historia reciente. Los testigos describen una noche en la que el cielo se oscureció. Extrañas luces aparecieron sobre la ciudad y profundos sonidos parecidos a trompetas resonaron sin origen aparente. Al mismo tiempo, miles de aves se congregaron en densas formaciones sobre la muralla occidental. El aire estaba repleto de langostas. Los relámpagos iluminaban repetidamente el horizonte y cerca del monte del templo se veía una columna de luz que se elevaba hacia el cielo. Los profetas nos advirtieron hace siglos: en aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Se trata simplemente de una serie de sucesos extraños. ¿O podría Jerusalén estar presenciando las señales sobre las que la Biblia advirtió hace mucho tiempo? Y si Jerusalén vuelve a estar en el centro de estos acontecimientos, ¿qué intenta comunicarle al mundo? Si este mensaje te resuena, no lo ignores. Deja una oración en los comentarios. Pide a Dios misericordia, claridad y protección en estos tiempos. Algo terrible está sucediendo en Israel ahora mismo, y al parecer la profecía bíblica sobre el fin de los tiempos se cumplió, porque hoy está ocurriendo algo aterrador en Israel. Tenemos algunas imágenes donde se puede ver que Tel Aviv está siendo invadida por cuervos. Mucha gente cree que esto es un mal presagio. La Biblia ya afirma que durante el fin de los tiempos, el mundo mostrará señales antes de la segunda venida de Cristo. Y como se puede ver, miles y miles de cuervos sobrevuelan Tel Aviv, Israel. Nadie sabe qué está pasando. Al parecer esto empezó hace apenas un par de horas. Y esto está ocurriendo en todo Israel. Muchos medios de comunicación también han estado cubriendo estos sucesos, ya que básicamente creen que se avecina una especie de apocalipsis masivo. Se han visto cientos y miles de cuervos sobrevolando los cielos de todo Israel, y la gente ahora lo considera un mal presagio. Las Escrituras enfatizan repetidamente que en los últimos días aparecerán señales no solo en la tierra, sino también en el cielo. En Lucas 21:25 se dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y que las naciones estarán en confusión y angustia. En el Evangelio de Mateo, Jesús describe un tiempo en que el sol se oscurecerá. La luna no dará su luz, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y cuando se trata específicamente de aves, la imagen se vuelve aún más impactante. En Apocalipsis 19:17, un pasaje describe a un ángel llamando a todas las aves que vuelan en el aire para reunirse con un propósito ligado a un momento decisivo de la historia. Al mismo tiempo, Apocalipsis también habla de langostas que emergen y se extienden por la tierra, consumiendo lo que queda tras la devastación. Lo que hace que la situación actual sea aún más impactante es el momento en que se produce. Recientemente se informó de una plaga masiva de langostas en algunas zonas del desierto del Sahara que consumió la vegetación a un ritmo alarmante. Ahora, poco después de este suceso, están apareciendo grandes bandadas de aves en Israel, especialmente cerca de Tel Aviv, una localidad cercana a Jerusalén, ciudad asociada desde hace mucho tiempo con las profecías bíblicas. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas en la región siguen aumentando debido al conflicto que involucra a Israel y a las naciones vecinas. Para muchos, esta combinación de fenómenos naturales, conflicto e incertidumbre global resulta familiar al compararla con las descripciones bíblicas del fin de los tiempos. Sin embargo, ningún evento por sí solo confirma nada. La migración de las aves tiene explicación. Los cambios ambientales pueden influir en el comportamiento. Incluso las grandes bandadas, aunque raras, no son imposibles. Sin embargo, cuando estos eventos comienzan a aparecer muy seguidos, langostas, aves, conflictos e inestabilidad,
El patrón se vuelve más difícil de ignorar. Al caer la noche sobre Jerusalén, comenzaron a surgir informes de tonos profundos y resonantes que se extendían por el aire. Metálicos vibrantes casi musicales, no como un trueno, ni como maquinaria, algo desconocido. Algunos lo describieron como una trompeta lejana. Otros dijeron que sonaba como un zumbido de baja frecuencia que subía y bajaba como si el aire mismo resonara. Lo inquietante no era solo el sonido, sino su comportamiento. Aparecía de repente, persistía durante varios segundos o incluso minutos, y luego se desvanecía sin rumbo fijo. Informes similares han surgido en diferentes partes del mundo. En ciudades de Norteamérica, Europa y Asia se han grabado sonidos casi idénticos. Más de 17,000 personas han reportado escuchar lo que algunos investigadores denominan un zumbido global. Los científicos han estudiado el fenómeno proponiendo explicaciones que van desde cambios en la presión atmosférica hasta ondas sonoras de baja frecuencia o actividad industrial lejana. Sin embargo, incluso con estas teorías, un hecho permanece inalterable: nadie ha podido explicarlo por completo. Porque estos sonidos no ocurren de forma aislada. Se manifiestan simultáneamente con otras señales extraños, movimientos en el cielo, una creciente tensión global y un mundo que se siente menos estable que antes. En Apocalipsis 8:6 está escrito que a los ángeles se les dieron trompetas, y mientras se preparaban para tocarlas comenzaron a desarrollarse los acontecimientos. En el Antiguo Testamento las trompetas no se usaban a la ligera. Eran señales llamados a reunirse. Advertencias antes de la acción, anuncios de cambio. Cuando el pueblo de Israel se acercó a Jericó, no fue la fuerza lo que derribó las murallas, sino el sonido de las trompetas que resonó por toda la ciudad. Incluso en el Nuevo Testamento el patrón se mantiene. En 1 Tesalonicenses 4:16 está escrito: El Señor mismo descenderá con sonido de trompeta de Dios, no como un ruido, sino como un momento que no se puede ignorar. Por supuesto, nadie afirma que estos sonidos sean esa trompeta. Pero cuando miles de personas en todo el mundo comienzan a oír tonos que se asemejan a ella, sin origen ni explicación, invita a la reflexión. Ahora bien, la Biblia nunca nos dijo que nos obsesionáramos con señales, ni que persiguiéramos misterios, pero sí nos dijo que nos mantuviéramos alerta. Jesús dijo que habría guerras, rumores de guerras, angustia entre las naciones y un mundo que se sentiría cada vez más inestable. Y el propósito de esas advertencias nunca fue sembrar el pánico entre los creyentes, sino asegurarse de que la gente estuviera preparada. Porque el regreso de Cristo no es solo una idea teológica. Es una promesa. Te guste o no, Jesús volverá. Tras los sonidos en el cielo no hubo estruendo ni espectáculo, sino algo mucho más silencioso. En las colinas entre Jerusalén y Belén, los arqueólogos descubrieron lo que en un principio parecía un yacimiento común. Pero a medida que continuaban las excavaciones, el patrón se hizo innegable. No se trataba de una ruina aleatoria moldeada por el tiempo. Las estructuras revelaban un diseño deliberado, alineado de oeste a este, ordenado con intención, como si cada espacio hubiera sido ubicado con un propósito. Lo que emergió no eran hogares en el sentido habitual, sino espacios diseñados enteramente en torno a la devoción. Primero aparecieron pequeñas cámaras cerradas, estrechas celdas de monjes sencillas y austeras que sugerían vidas desprovistas de distracciones. Luego siguieron habitaciones más grandes identificadas como áreas comunes y salas de oración, donde la gente se reunía no para sobrevivir, sino para orar. Las paredes aún conservaban restos de yeso, con nichos tallados donde las velas habían ardido durante largas horas de oración. Lo que inquietaba a muchos no era solo su conservación, sino la atmósfera. El espacio se sentía quieto, no abandonado, sino preservado,
como si se hubiera conservado en lugar de haberse perdido. Porque este no era simplemente un lugar donde vivía la gente. Era un lugar donde las personas se retiraban del mundo para buscar a Dios, estructurando sus vidas en torno a la oración, la disciplina y la devoción. Y sin embargo, durante siglos permaneció enterrado, oculto bajo capas de tierra, intacto y olvidado, lo que plantea la pregunta: ¿por qué ahora las Escrituras muestran este patrón anteriormente? En 2 Reyes 22, durante una época de decadencia espiritual, se descubrió un rollo de la ley olvidado en el templo. Oculto durante generaciones, finalmente salió a la luz. Y cuando se leyó, no solo informó, sino que despertó. El rey Josías respondió con arrepentimiento y la nación volvió a Dios. No porque se revelara algo nuevo, sino porque algo olvidado fue restaurado. Como está escrito en Lucas 8:17, nada oculto permanecerá oculto. Así pues, lo que yace al descubierto en estas colinas es más que un yacimiento arqueológico. Es un reflejo de un tipo de vida diferente. Una centrada no en la urgencia, el ruido o la distracción, sino en la quietud, la disciplina y la conexión con Dios. En un tiempo en que el mundo parece cada vez más inestable, cuando las señales en el cielo y la agitación entre las naciones atraen la atención constante, la tierra misma revela un lugar definido por la oración. El silencio sobre Jerusalén no duró. Después de que la tierra reveló lo que había estado oculto durante siglos, otro elemento comenzó a hablar. Esta vez no desde debajo de la tierra, sino a través del fuego. Y en la Biblia, el fuego nunca carece de significado. Desde el principio, el fuego ha marcado momentos en que Dios interviene. En el Éxodo, Moisés se presentó ante una zarza que ardía sin consumirse. Un fuego que no destruía, sino que llamaba. En Malaquías 3:2 está escrito que el Señor viene como fuego purificador, no para borrar, sino para purificar. Y en Hechos 2:3, cuando el Espíritu Santo descendió, se manifestó como lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos. Señal no solo de juicio, sino también de transformación y despertar. En las Escrituras el fuego revela, pone a prueba y distingue lo transitorio de lo perdurable. Por eso, lo que sucedió después en Jerusalén ha llamado tanto la atención. En toda la ciudad vieja, en un breve lapso de tiempo, se desataron incendios en varias iglesias. No de forma gradual, ni propagándose de un lugar a otro, sino casi simultáneamente. Puntos separados, estructuras separadas que se encendieron con apenas unos instantes de diferencia. Los testigos describieron el mismo patrón. Llamas que surgieron repentinamente, sin previo aviso, sin fuente visible, sin relámpagos, sin actividad de tormenta. Los investigadores examinaron los sistemas eléctricos, fallas estructurales, posibles causas humanas, pero ninguna explicación única conectaba los sucesos. Cada incendio tenía una causa independiente, pero coincidían en el tiempo. Eso fue lo que cambió la perspectiva, porque los incidentes aislados pueden explicarse, pero los momentos sincronizados exigen atención. En todos los casos, los incendios se propagaron rápidamente, pero no sin control. Fueron contenidos casi tan pronto como aparecieron. Los daños fueron visibles, pero lo suficientemente limitados como para dejar una huella, pero no lo suficiente como para destruirlos por completo. Y en Jerusalén, esa distinción es importante porque no se trataba de estructuras al azar. Eran iglesias, lugares donde la gente se reúne para orar, reflexionar y buscar a Dios en medio de un mundo que se siente cada vez más inestable. Y ahora, en un mismo instante, el fuego las alcanzó. Las Escrituras no imponen interpretaciones, sino que ofrecen perspectiva. El fuego juzga, pero también purifica.
Revela, pero también prepara. El mismo fuego que consume la impureza fortalece lo que permanece. A lo largo de la Biblia, el fuego aparece cuando algo sale a la luz. Cuando lo oculto debe ser visto, cuando lo inestable debe ser probado. Y ahí reside la importancia de este momento, no en afirmar la certeza, sino en reconocer el patrón. Porque cuando el fuego aparece simultáneamente en lugares sagrados, no extendiéndose, sino encendiendo, no destruyendo, sino interrumpiendo, plantea una pregunta que permanece sin respuesta. ¿Por qué se tocaban simultáneamente lugares de culto bajo el mismo cielo? Poco después de los incidentes en las iglesias, la atención volvió a desviarse, esta vez de la ciudad misma, hacia las aguas que la rodeaban. Comenzaron a surgir informes de zonas cercanas al Mar Muerto y vías fluviales adyacentes que describían algo inusual, algo que al principio parecía insignificante, casi insignificante hasta que empezó a repetirse. Criaturas acuáticas, especies normalmente ocultas en capas más profundas y oscuras, aparecían repentinamente cerca de la costa en cantidades inusuales. No estaban atrapados ni heridos ni reaccionaban con pánico. En cambio, se desplazaban con calma, casi deliberadamente, cerca de zonas de actividad humana donde rara vez se les ve. Los testigos describieron el mismo detalle inquietante. El movimiento parecía lento, controlado y fuera de lugar, como si algo bajo la superficie se hubiera movido, haciendo emerger lo que estaba oculto. Los científicos han ofrecido posibles explicaciones. Los cambios en los niveles de salinidad, las sutiles perturbaciones subterráneas o las variaciones en la presión del agua a veces pueden alterar el comportamiento de la vida acuática. Estas explicaciones siguen siendo válidas, fundamentadas en la ciencia ambiental. Pero lo que continúa llamando la atención no es solo el comportamiento en sí, sino el momento en que ocurre, pues no se trata de un hecho aislado. Se desarrolla junto con una serie de eventos que ya captan la atención mundial: luces extrañas en el cielo, sonidos inexplicables, cambios estructurales y fuego que toca espacios sagrados. Y ahora las aguas asociadas durante mucho tiempo con la profundidad. El ocultamiento y el misterio comienzan a revelar lo que han guardado bajo tierra durante años. En las Escrituras, el mar nunca es solo un límite físico. A menudo representa lo oculto, lo desconocido, lo que escapa al control humano. En Lucas 21:25 está escrito: «Habrá señales en la tierra y angustia de las naciones perplejas. Rugirá el mar y las olas». El lenguaje no se limita a tormentas o movimientos físicos. Señala una interrupción, una perturbación en lo que normalmente está contenido. A lo largo de la historia bíblica, el agua ha marcado momentos de revelación. En Génesis, el diluvio no solo fue destrucción, sino también revelación, sacando a la luz un mundo que se había alejado. En Éxodo, el Mar Rojo no solo dividió, sino que reveló un camino que antes no había sido visible. El agua se convierte una y otra vez en el lugar donde lo oculto sale a la luz. Lo que sucedió después sobre Jerusalén no fue un simple acontecimiento. Fue una colisión. Un instante en que dos fuerzas normalmente separadas aparecieron al mismo tiempo en el mismo cielo, negándose a ser interpretadas como una coincidencia. Una tormenta repentina se formó sin la lenta acumulación a la que la gente está acostumbrada. Nubes oscuras se acumularon rápidamente sobre la ciudad, comprimiendo la luz y sumiendo al cielo en una penumbra densa y antinatural. Luego llegó el impacto de la lluvia torrencial, seguida de granizo, lo suficientemente grande como para golpear con fuerza tejados, vehículos y calles estrechas. El sonido era implacable, agudo, resonando tanto en la piedra antigua como en las estructuras modernas, llenando el aire con una presión casi física.
Los residentes describieron la tormenta como inusualmente agresiva, no solo por su intensidad, sino también por la rapidez con que llegó. No hubo una advertencia gradual ni un cambio prolongado en los patrones climáticos. Comenzó abruptamente como si algo se hubiera liberado, y entonces casi al mismo tiempo apareció algo más. A través de la tormenta, más allá de las capas de nubes, y el granizo, destellos de luz se convirtieron en proyectiles visibles que surcaban el cielo. No distantes, no ocultos, sino claramente presentes, moviéndose por el mismo espacio donde se desataba la tormenta. Para quienes observaban el momento era difícil de asimilar. No se trataba solo del clima, no se trataba solo de un conflicto. La gente permanecía oculta mirando hacia arriba, tratando de comprender lo que presenciaban. El cielo sobre Jerusalén ya no albergaba un solo acontecimiento. Albergaba dos realidades superpuestas de una manera que alteraba cualquier sentido de secuencia normal. Guerra y clima, fuerza y naturaleza convergiendo en un mismo marco. Eso es lo que lo hacía diferente. Porque las tormentas se pueden explicar, los conflictos se pueden explicar. Pero cuando aparecen juntos, sin separación, sin transición, el significado empieza a cambiar. Ya no parece una coincidencia. Se siente como una interrupción. Las Escrituras no ignoran imágenes como esta. En Apocalipsis 16:21 se lee: «Una granizada del cielo cayó sobre la gente», describiendo un momento en que lo natural y lo catastrófico se fusionan. El pasaje no aísla los acontecimientos, sino que los presenta como eventos complejos intensificados y que confluyen de una manera que no puede ser fácilmente descartada. Esto es lo que la gente está empezando a comprender. No solo importa lo que sucede, sino cómo sucede. Porque cuando el cielo trae consigo tormenta y conflicto al mismo tiempo, cuando el impacto viene de arriba, mientras la tensión se desarrolla, abajo se crea un momento que se siente menos como un progreso y más como una convergencia. Y eso nos lleva a una pregunta que sigue presente tras los acontecimientos cuando el cielo y el conflicto coinciden en un mismo instante. ¿Qué se está anunciando? La luz siempre ha tenido gran importancia en las Escrituras. Cuando Dios habló por primera vez en Génesis, la creación no comenzó con la tierra ni la vida, sino con la luz. Hágase la luz. Y la oscuridad dejó de ser absoluta. Cuando Saulo iba camino a Damasco, una luz repentina del cielo lo detuvo, cegándolo, desorientándolo, imposible de ignorar, marcando el momento en que su vida cambió para siempre. Y cuando Jesús habló de su regreso en Mateo 24-27, no lo describió con calma. Dijo que sería como un relámpago visible en el cielo de este a oeste. Innegable, inconfundible. La luz en la Biblia no llega sin un propósito. Y es por eso que lo que sucedió sobre Jerusalén ha llamado tanto la atención. Sobre el monte del templo, uno de los lugares más sensibles y espiritualmente significativos de la tierra, apareció repentinamente en el cielo un destello blanco concentrado. No se formó, no se movió. No hubo sonido, ni trueno, ni fuente visible. Apareció, se mantuvo un instante, y luego se desvaneció sin dejar rastro. Los testigos describieron lo mismo. Una luz que no se comportaba como un relámpago. Sin ramificaciones, sin dirección, sin continuación, solo un único destello preciso, lo suficientemente brillante como para verse con claridad, lo suficientemente controlado como para sentirse diferente. Esa ubicación fue lo que hizo imposible descartarlo. El monte del templo no es solo un punto geográfico. Es un lugar donde convergen la historia, la fe y la esperanza. Allí se erigió el primer templo. Allí se reconstruyó el segundo. Y allí generaciones han creído que algo aún por venir se manifestará. En el libro de Ezequiel, el profeta describe la gloria de Dios saliendo del templo
elevándose antes de abandonar la ciudad. Esa imagen ha permanecido como uno de los momentos más poderosos y misteriosos de las Escrituras. Luz, presencia y movimiento conectados a un lugar específico. Y ahora aparece una luz de nuevo breve, silenciosa y centrada sobre ese mismo lugar. Ninguna explicación oficial ha confirmado su origen. Las condiciones atmosféricas pueden producir en ocasiones efectos visuales inusuales, reflejos o anomalías eléctricas. Esas posibilidades siguen existiendo. Pero lo que continúa captando la atención no es solo qué era la luz, sino dónde apareció y cómo se comportó. Como no se extendió, no impactó. Se reveló y luego desapareció. Eso es lo que deja huella. En las Escrituras la luz suele marcar momentos de revelación, no de repetición. Interrumpe, expone, obliga a prestar atención, aunque sea solo por un instante. Y el mensaje rara vez reside en la duración, sino en la precisión. Jesús advirtió que no todas las señales se comprenderían en el momento. En zonas donde el suelo había sido removido por movimientos recientes, secciones de terreno antiguo se dieron dejando al descubierto algo que no se había visto en generaciones. Al principio se manifestaba como fragmentos bordes de piedra, superficies irregulares, formas que no pertenecían al paisaje natural. Pero a medida que se despejaba más, el contorno se hacía inconfundible. Tumbas, no restos dispersos, ni escombros rotos, sino espacios funerarios estructurados, preservados bajo capas de tierra que los habían protegido a lo largo del tiempo. Lo que llamó la atención de inmediato fueron las marcas inscripciones talladas en la piedra tenues, pero visibles, que se asemejaban a antiguas formas hebreas, símbolos, líneas y caracteres que habían perdurado a pesar de la presión, a pesar del movimiento del terreno, como si hubieran permanecido inmóviles en lugar de borrados. En el interior se hallaron objetos funerarios colocados con intención, lo que sugería que quienes allí descansaban no eran personas comunes. La disposición era cuidadosa, deliberada, sin prisas ni descuidos. Eso fue lo que perturbó el momento, pues nada parecía accidental. Las estructuras permanecieron intactas a pesar de la alteración del terreno. Las inscripciones, aunque antiguas, aún eran legibles. No era como si algo hubiera sido destruido y luego revelado, sino como si algo se hubiera conservado y luego descubierto. Las Escrituras ya han hablado de momentos como este. En Daniel 12:4 está escrito: «Sella las palabras del rollo hasta el tiempo del fin. Muchos irán de un lado a otro, y el conocimiento aumentará». El lenguaje sugiere no solo movimiento, sino también el desvelamiento de cosas que antes estaban selladas, antes ocultas, y que ahora se hacen accesibles en un momento específico. Cuando José murió en Egipto, sus huesos fueron llevados de generación en generación, no abandonados, porque lo que él representaba aún no había terminado. Cuando se abrió la tumba de Jesús, no fue para revelar la muerte, sino para revelar que la muerte ya había sido vencida. Cuando en los evangelios se describía la apertura de tumbas, no era solo un acto simbólico. Era un momento en el que la frontera entre pasado y presente se desdibujaba. Y eso es lo que hace que este descubrimiento sea difícil de ignorar. Porque estas inscripciones no fueron escritas para el momento presente, sin embargo ahora se ven. Estas estructuras no fueron construidas para ser encontradas, sin embargo han quedado al descubierto. Lo que permaneció oculto bajo capas de tiempo, ahora es visible de nuevo, no en fragmentos, sino con la suficiente claridad para ser reconocido. Y en un lugar como Jerusalén, donde historia y fe son inseparables, incluso la piedra tiene significado. Porque cuando algo se entierra con intención y se revela sin destrucción, plantea una pregunta que no se puede ignorar fácilmente. ¿Qué mensaje se depositó aquí? ¿Y por qué se revela ahora? Lo que se está desarrollando no se limita a un solo momento, una sola señal
o una sola explicación. Forma un patrón estratificado que se despliega y que al contemplarlo en su conjunto resulta cada vez más difícil de descartar. El cielo ya ha hablado. Luz sin previo aviso. Relámpagos que no se comportan como se espera. Cambios atmosféricos que transforman lo familiar en algo desconocido. La Tierra responde primero de forma sutil y luego visible. Se forman grietas, las piedras se desplazan, el suelo se separa en lugares considerados estables. Debajo emerge el fuego, no de forma generalizada ni aleatoria, sino que aparece en puntos específicos, elevándose y desvaneciéndose con una precisión que atrae la atención en lugar del caos. Y la cosa no termina ahí. Los seres vivos comienzan a reaccionar. Las aves se congregan en formaciones antinaturales volando en círculos con intención más que por instinto. Los animales responden a algo invisible e inquietante, sin causa aparente. Estructuras que han perdurado durante generaciones comienzan a mostrar signos de deterioro. Grúas que se derrumban, piedras que se fracturan, cimientos que se mueven bajo una presión que no se puede determinar por completo. Y en el centro de todo Jerusalén, el muro de las lamentaciones, el monte del templo, el monte de los olivos. Lugares no solo históricos, sino profundamente arraigados en las Escrituras, lugares que han sido el centro de la expectativa profética durante miles de años. Individualmente, cada uno de estos momentos puede examinarse, explicarse y comprenderse dentro de su propio contexto. Y es aquí donde las palabras de Jesús adquieren un significado diferente. En Mateo 24:33 dijo: «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas». No señaló una sola señal, sino muchas que aparecían juntas, alineándose de tal manera que requerían reconocimiento, no especulación. El propósito de este patrón no era infundir miedo, sino despertar la conciencia. A lo largo de las Escrituras, Dios nunca ha actuado sin antes revelarse. Antes del diluvio, en tiempos de Noé, hubo una advertencia. Antes de que el juicio cayera sobre Egipto, se dieron señales una tras otra, cada una con mayor intensidad, cada una exigiendo atención. Antes de la caída de Jerusalén en la antigüedad, los profetas hablaron exhortando a la gente a regresar, a escuchar, a comprender lo que estaba sucediendo. Dios no se apresura, pero sí revela. Y esa revelación a menudo no llega a través de un solo evento, sino a través de un patrón que se va construyendo hasta que ya no se puede ignorar. Lucas 21:28 no ofrece una advertencia de temor, sino un llamado a la perspectiva. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza porque su redención está cerca. La instrucción no es entrar en pánico, sino reconocer. No sucumbir ante la incertidumbre, sino mantener la calma y la conciencia de lo que está sucediendo. Porque el propósito de estas señales no es solo la destrucción, sino la preparación. Un recordatorio de que el mundo, por estable que parezca, no es permanente. Que la historia no es aleatoria, sino que avanza hacia un punto ya mencionado y que cada generación tiene la oportunidad de ver, reflexionar y responder. La cuestión ya no es si los eventos individuales pueden explicarse, sino si se está reconociendo el patrón. Porque cuando el cielo, la tierra, el fuego e incluso la creación viviente comienzan a responder al unísono, cuando los lugares sagrados se integran en esa secuencia, entonces las palabras pronunciadas hace mucho tiempo empiezan a sentirse menos distantes. Si cada evento puede explicarse individualmente, ¿qué significa cuando todos coinciden en un mismo instante, si las señales aparecen no solo en el cielo,
sino también en la tierra, en los seres vivos y en lugares consagrados al culto. ¿A quién van dirigidas? Y si incluso la tierra sagrada comienza a tambalearse como sucedió en los días en que los profetas caminaban por estas tierras. ¿Qué se les está indicando a quienes observan? Jesús advirtió en Mateo 24 que muchas señales se presentarían juntas, no una, sino muchas, como dolores de parto, que aumentan en frecuencia e intensidad. Y en los días de Noé, la gente continuó con su vida normal hasta el momento en que ya no pudieron ignorar lo que se había revelado. Sin embargo, el llamado nunca fue al miedo, sino a despertar, a regresar a prepararse. Dios no habla con confusión. Se revela a través de patrones, a través del tiempo, a través de momentos que exigen discernimiento. Como está escrito, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y de nuevo velad pues porque no sabéis la hora». Si este mensaje te hizo reflexionar, no lo ignores. Comparte lo que sientes. Deja una oración en los comentarios. Y si te has quedado hasta el final, gracias. Mantente alerta. Mantente perspicaz.